Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver un caso muy interesante y es cómo poder cargar a una aplicación Streamlit o Python en general datos desde una hoja de Google Sheets. Eh, Uno en Internet encuentra muchas referencias y librerías que generalmente dependen de activar tokens de la configuración de Google Cloud o de hacer ciertas configuraciones, pero aquí yo les quiero mostrar una forma de hacerlo sin depender de librerías adicionales, simplemente con un read CSV. Para eso, ¿qué requerimos? En este caso tenemos una hoja de Google Sheets que tenemos una hoja con ventas, otra hoja con artículos. Aquí tengo una fórmula aleatoria para que ahorita vamos a ver para qué la tengo ahí, simplemente como para tener un set de datos de prueba. Y aquí, algo que podemos aprovechar con Google Sheets, es yo puedo crear queries. Entonces yo puedo crear una hoja que tenga solamente un conjunto de datos de otro dataset más grande para utilizarlo yo en mi tablero. Y al tener yo mi tablero en Python o mi aplicación Python o mi tablero en Streamlit, dependiendo del archivo, se puede mantener actualizado utilizando pues Google Sheets, que es muy ampliamente utilizado por todos para manejar sets de datos y nos puede permitir pues como mantener la información actualizada en la nube. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero, arrancamos por darle compartir, copiamos el enlace y en un archivo por acá de prueba, tengo aquí una hoja incógnita que cuando yo la pego vamos a tener el archivo. El archivo tiene que estar público, sin clave y con una persona específica, porque como les digo, vamos a hacerlo directamente desde el archivo compartido. Entonces, al archivo, al estar público, ponemos aquí el archivo como tal original. Es decir, el archivo público quiere decir que acá tenemos que colocar que cualquiera con el link debe tener acceso. Y en lo posible, pues colóquenle aquí que sea viewer solamente para evitar que si alguien tiene acceso al enlace les modifique el archivo. Entonces, al hacer esto, ya nos queda con acceso público. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos al archivo que publicamos y aquí es muy bueno tener en cuenta esto. Esto que ven acá, desde donde dice Spreadsheets de este pedazo, es muy importante antes de slash edit. Este es el ID de la hoja de cálculo. Este dato que aparece acá en el GID es el ID de la hoja específica, ¿cierto? Este es el ID, perdón, del archivo y este es el ID de la hoja. Entonces la hoja 0 es la primera siempre, pero si cambiamos artículos, vemos aquí un GID que cambia y cambiamos a consolidado mes, vemos otro GID que cambia. Vamos al código. En el código tenemos lo siguiente. Vamos a ampliar aquí para que nos quede más visible. En este caso, pues para temas de ejemplo, tengo Streamlit, tengo Padlet, tengo Plotly, el encabezado de siempre para organizar. Y comenzamos. Este Google Sheet de acá es el dato que tenemos aquí. Este es el ID. Este viene acá, en esta parte del código. En el Sheet ID colocamos el 0 y va a ser la URL del primer archivo. Este Sheet ID, que va a ser el de la hoja de artículos, va a ser este GID. O sea, el Sheet ID es el mismo para los tres, pero el GID es el que vamos a cambiar. Y el de consolidado mes va a ser este. Entonces, como podemos ver, aquí ya lo tengo pegados. Aquí vamos a presentar los archivos para que vean qué es lo que sucede con ese enlace que generamos. Ese enlace acá tiene algo muy interesante y es que es las de Gsheet y esta parte es la que hace el truco, Export Format CSV. Este Export Format lo que va a hacer es que el archivo que tenemos compartido nos lo entregue en formato CSV, que ya CSV es un formato que podemos perfectamente cargar desde Python. Entonces, al hacer esto, si vamos aquí a la aplicación, vemos que si le refrescamos, él me va a cargar. Se demora un rato,
y me va a mostrar los datos. ¿Sí ven? Me va a mostrar los datos sin ningún problema. Para validar que los datos son los del archivo, vamos a ver, por ejemplo, este archivo de tablets. Vemos 285. Si vamos al archivo, vámonos acá, vamos a cambiar el mes. El mes está en 5. Esto está con la función query, que si no la conoce, pues puede buscar en la documentación de Google Sheets. Y le cambio el mes 10. Me cambian los datos, como pueden ver. 39, 796, 367, 7349. Y vámonos para acá, al archivo, y volvemos a cargar. Y vemos acá 39, 367, 349. Son los datos que tenemos en el otro archivo. ¿Cierto? Entonces nos está cargando eso. Y sin utilizar ninguna librería adicional. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente al generar esto generamos una URL que entrega un CSV, un CSV. Si vamos acá, bueno, si hacemos clic en el enlace, podemos ver que al hacer clic el primero, me va a traer el que está con el 0, me va a traer ventas. Mire que automáticamente me genera el nombre ventas, que corresponde a la hoja que tenemos acá. Si hacemos clic en el segundo enlace, ya me entregas artículos. Y el tercero me genera consolidado mes, que es la última hoja que tenemos. Entonces, al hacer esto, ya pueden entender que simplemente al generar ese archivo, simplemente puedo utilizar el read CSV y aquí podemos cargar los datos, como cualquier data frame. No tenemos necesidad de descargarlo, no requerimos ninguna librería intermedia, ni ninguna otra funcionalidad más allá del read CSV y el enlace de una hoja compartida. Entonces vamos a hacer algo aquí adicional, y es ahí sí, para revisar un poco el tema de Streamlit, vamos a utilizar una funcionalidad que hay en la última versión, que es experimental, que es para actualizar datos sin necesidad de recargar la página. Si vieron el primer video de la serie o conocen Streamlit, saben que cada vez que hay un cambio en la página, yo tengo que recargar la página completa para poder ejecutar. Esto puede no ser muy eficiente en algunas aplicaciones, pero en este caso Streamlit creó un decorador que tenemos acá que se llama Experimental Fragment, básicamente fragmentos. ¿Y esto qué hace? Que cuando yo meto componentes de Streamlit acá, lo que yo ejecute aquí adentro va a ejecutar de manera independiente sin recargar la página. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que eso, además de eso, esto me va a permitir hacer ejecuciones repetidas, automáticas, sin recargar la página automáticamente cada vez, sino cada pedazo de la página. En este caso, vamos a hacer un gráfico con los datos de las ventas, de las categorías y con las ventas del mes, y le vamos a colocar aquí el parámetro run every 2, quiere decir que cada 2 segundos Streamlit me va a volver a ejecutar este pedacito de código. Si yo le quito esto, también es válido. Generalmente, ¿qué va a hacer? Que este pedazo, si yo tengo parámetros, un control de parámetros dentro de este pedazo de código, ese control de parámetros no me va a invocar en la ejecución de la página completa. Pero aquí, por ejemplo, puede ser un caso muy bueno en caso de que tengamos, por ejemplo, una hoja en Google Sheets, en este caso, en esta situación, que se alimente automáticamente de otro sistema y yo necesito un tablero que de manera frecuente esté actualizándose y mostrando los datos. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ya me va a desaparecer los data frames, me va a colocar las gráficas. Tenemos las dos gráficas, ¿cierto? Si ven aquí arriba, ven que el solito se está actualizando, pero solamente cambia las gráficas. ¿Cómo nos damos cuenta de que los datos sí están? Vamos a colocar acá, vamos a salir este pedacito acá, colocamos este gráfico acá y vamos a cambiar el mes. Mes 5. Como pueden ver, la página se va cambiando automáticamente
Esto de acá se va cambiando. ¿Por qué? Porque como les comentaba, yo aquí tengo una función runBetween que es generación de números aleatorios en un rango. Entonces cada vez que se recalcula algo en la página, esa fórmula se ejecuta y mueve los datos. Se hizo más como para efectos de mostrar en el ejemplo cómo operaba esta funcionalidad de StringBit. Entonces, por el modo de caso, yo le coloco 10. Como está que cada 2 segundos lo actualice, entonces no tenemos que estar haciendo refresh de toda una página cuando tengamos estos elementos. Esto amplía mucho las capacidades de Streamlit, de bajar mucho el performance, sobre todo en esas librerías o en esas situaciones, en las que requeremos un tablero que se actualice constantemente. Entonces, en resumen, se comparte el archivo, cualquiera tenga el enlace, se copia el enlace, del enlace se obtiene el ID, que es este pedazo acá, y este es el ID del archivo y este es el ID de cada página. Entonces tenemos varias páginas acá, nos robamos este pedacito, el GID, y lo metemos dentro del código, que como siempre va a estar en el GitHub para que lo puedan utilizar. Espero que este tutorial les sirva. Si tienen alguna duda, los leo en los comentarios y muchísimas gracias.